En esta mañana nos encontramos en el capítulo 2 de Hechos, así que por favor, si tienen su Biblia, ábranla en el libro de Hechos, capítulo 2. Este es el pasaje que vamos a estudiar. Hechos, capítulo 2. Y vamos a estudiar una porción un tanto extensa. Es a partir del versículo 14 al verso 42. Entonces vamos a leer. Yo voy a estar más bien haciendo esta lectura. Ustedes pueden seguir en sus vistas la palabra. Y después vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros bien mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 dice: a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que todos vosotros veis y oís.
Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a tomar ahora el tiempo de la predicación. Oremos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, porque la tenemos en nuestras manos. Puede ser tan accesible de leer. Dios, y te rogamos por este momento que tú uses tu preciosa palabra. Ayúdanos, Dios, a discernirla. Ayúdanos a obedecerla. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En cada predicación, hermanos, Dios nos quiere hablar. Cada momento en el que alguna persona, sea quien sea, se para detrás de este púlpito, es Dios queriendo hablar a nuestras vidas. Y dentro de un grupo, quizá como este, hay personas que vienen con asombro, queriendo escuchar. Pero también, sin duda, hay un grupo de personas, quizá entre nosotros hay personas que no saben del todo lo que significa la palabra de Dios. Y quizá están entre nosotros, pero encuentran una resistencia a la palabra de Dios. Quizá vienen porque es parte de su tradición en la familia. Quizá vienen porque sus padres los traen, pero no están aquí deseosos de escuchar la palabra de Dios. Hay rechazo y hay indiferencia. Y yo he podido ver en cada predicación a personas que no están poniendo atención, que más bien están de una forma indiferente, pasando el rato, leyendo alguna otra cosa, viendo sus celulares, distraídos y no conformes con lo que hacemos en este lugar. Pero no es algo nuevo que existan estas dos diferentes reacciones. Reacciones, recuerda, a la palabra. Y podemos quizá ver las predicaciones y recordar lo que vimos las semanas pasadas acerca de este momento en donde se comienza a predicar la palabra de Dios. Y vemos como algunos están con asombro. Y ellos preguntan: ¿qué significa esto? Vieron a todos hablar en lenguas, a estas personas, hablando diversos idiomas y escuchándoles en sus propios idiomas hablar las maravillas de Dios. ¿Qué significa esto? Y hay personas que responden con asombro a la palabra de Dios.
Hay personas que quieren escuchar qué significa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pero también veíamos cómo hay un grupo de personas que se comienzan a burlar. Se comenzaron a burlar de las personas, de los discípulos. Y estaban diciendo, están borrachos, están llenos de mosto. Pues hermanos, estas dos mismas reacciones son las mismas reacciones que tenemos en la iglesia, en la predicación de la palabra. Y este capítulo y estos versículos, hermanos, son versículos importantes porque es la primera predicación registrada en el libro de los Hechos. Es la primera predicación. Y por lo tanto, creo que para nosotros funciona como una preparación, ¿sí? de cómo es que debería ser la predicación. Esta predicación establece el patrón de cómo deben de ser las predicaciones aún hasta el día de hoy. Y tenemos que ver la predicación del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a estudiar la predicación del apóstol Pedro. Y he titulado a este mensaje El discípulo y la predicación. El discípulo y la predicación. Y quiero que podamos, hermanos, recordar cómo los discípulos que han estado reunidos antes del día del Pentecostés no han estado predicando principalmente. Ellos se han reunido y podemos ver que ellos están pasando tiempo en oración y tiempo estudiando las Escrituras. Es lo que ellos han hecho. Pero en el día del Pentecostés todo cambia radicalmente. A partir de este día, es como cuando nace la iglesia, pero la iglesia nace a través de la predicación. Y a partir, como he dicho, de este momento en adelante, vemos la predicación vez tras vez. La predicación se vuelve central en las reuniones. Recuerda, no hay evidencia directa de que ellos antes hayan estado predicando, antes del día del Pentecostés. Pero a partir de este día, a partir de la predicación de Pedro, vemos cómo versículos después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban predicando a más personas. Y luego podemos ver que está registrada no solo la predicación de Pedro, pero la predicación de Esteban. Nuevamente está la predicación. Y luego Felipe va y predica a Samaria. Él sigue predicando. Le predica a un eunuco, un etíope. Vemos la predicación de Pedro y de Juan. Un poco más adelante vemos que ellos están siendo esparcidos por la persecución, pero siguen predicando, siguen llevando el evangelio a todo lugar donde ellos van. Vemos cómo Pablo y Silas se emprenden en estos viajes misioneros y lo principal que hacen es predicar la palabra. La predicación de la palabra, hermanos, se vuelve central en el libro de los Hechos. Y la predicación de la palabra debería ser central en nuestras iglesias, en nuestras reuniones. Ahora quizá podemos ver la predicación de Pedro. Y la acabo de leer, ¿verdad? Acabo de leer el contenido de la predicación de Pedro. Quizá tú piensas, bueno, pastor, la leyó en menos de 5 minutos. ¿Pero por qué usted tarda 1 hora? ¿Por qué tarda más que esto? Bueno, pero recuerda que es un resumen de la predicación de Pedro. O sea, esto no es todo lo que Pedro estuvo predicando. Sin duda Pedro habló mucho más, predicó mucho más tiempo, pero este es un resumen. Y cada uno de las predicaciones que vemos en el libro de los Hechos funcionan como eso.
como un resumen de la predicación. Así que el día de hoy vamos a estudiar un resumen de la predicación de Pedro. Esto es bueno, ¿verdad? Un resumen de la predicación del apóstol Pedro. Pero vemos, ante todo, hermanos, que Jesucristo y su predicación es el ejemplo de nuestra predicación. La vida de Cristo es nuestro ejemplo en todo. Y sabes, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, dice en el libro de Lucas, capítulo 4. Ahora, si tú recuerdas, el que escribe el libro de Hechos es Lucas. Y en su primer tomo, que es el Evangelio de Lucas, él habla acerca de cómo comienza el Señor Jesús su ministerio. ¿Y sabes cómo comienza Jesús su ministerio? No haciendo milagros, sino predicando. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 17. Se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, leyó en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué es esto? Predicar. El Espíritu Santo llegó a Jesús, se reposó sobre Jesús, estaba con Jesús para predicar. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y habiendo dicho Jesús esto, regó los rollos y él comenzó a predicar. Jesús comenzó a predicar en este momento y no dejó de predicar hasta que ascendió a los cielos. Hermanos, y Jesús debe de ser nuestro ejemplo. Jesús debería ser el ejemplo que cada uno de nosotros sigamos respecto a nuestra forma de vivir en cuanto a la predicación de la palabra. Cada uno de nosotros debería estar predicando la palabra. Claro que lo vamos a hacer de diferentes formas. Lo vamos a hacer en diferentes púlpitos, en diferentes lugares, con diferentes personas, pero todos deberíamos seguir el ejemplo de Jesús. Predicar el Evangelio. Jesús comenzó a predicar. En este momento, Pedro es quien está predicando. Y la gran pregunta es, ¿qué debemos predicar? Bueno, recuerda, tenemos que seguir el patrón de las Escrituras. Y se nos dice en esta predicación registrada de Pedro, la primera predicación de la era de la iglesia. Y podemos encontrar varias cosas incluidas en la predicación. Y vamos a nosotros a estudiar eso. ¿Qué predicó Pedro? ¿Y qué deberíamos nosotros estar predicando cuando compartimos el Evangelio? Y la primera cosa que vemos que Pedro está predicando es, sin duda, la palabra de Dios. La primera cosa que debemos de nosotros predicar es la palabra que ha sido revelada. Porque la Biblia es la fuente de predicación. Podemos ir ahí al versículo número 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los otros 11, alzó la voz. Él alzó la voz. Si algunos de ustedes se preguntan por qué los pastores son tan gritones, en parte es, creo que por eso. Él alzó la voz. Claro, en aquel momento no tenían micrófonos. Había una multitud de personas en su entorno.
Y están muchos otros hablando en diversos idiomas. Y Pedro se pone de pie. Él alza la voz. Y él comienza a explicar, porque recuerda que está esta pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro va a responder, ¿qué quiere decir esto? ¿Y sabes cómo el apóstol Pedro responde esas preguntas? Con la palabra de Dios. Y hay tantas preguntas, hermanos, que quizá personas hacen y deben de ser respondidas con la palabra de Dios. No hay otra fuente donde tengamos nosotros las respuestas correctas, sino solo a través de la palabra de Dios. Así que Pedro está yendo a la palabra. Él comienza a explicar y hace una exposición de otra predicación. Y lo que Pedro hace es citar al profeta Joel. Vemos ahí en el versículo número 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, los creyentes que están hablando en otros idiomas, Pedro dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Ahora recuerda, en ese momento están todos hablando en diversos idiomas. Pero todos ellos están hablando las maravillas de Dios. Todo lo que ellos están hablando está centrado en lo que Dios ha dicho. Están centrados en la palabra de Dios. Y quiero que notes esto. Lo difícil, muchos de nosotros quizá tenemos solo un idioma que podemos hablar y a veces no tan bien. Pero quizá algunos pueden hablar un segundo idioma. Pero el acento sigue siendo muy nativo, ¿verdad? De tu nacionalidad. Algunos pueden hablar un poco de inglés, pero sigue siendo un acento bastante hispano. Cuando Dios hace un milagro, lo hace total. Y estoy seguro que estos discípulos estaban hablando en lenguas con un acento fluido. ¿Es que Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero recuerda que estas pláticas y estas conversaciones no están conversando casualmente. No están intentando conocer a las personas. Ellos están hablando. Pero recuerda, están hablando las maravillas de Dios. La predicación se debe centrar en la palabra revelada. Ellos comienzan a predicar de lo que Dios ha hecho. Quizá todos ellos están citando el Antiguo Testamento. Pero en este momento, Pedro se pone de pie. Pedro comienza a predicar. Comienza exponiendo que ahora ellos, como creen muchos, no están ebrios. Y Pedro quiere responder estos argumentos que muchos tienen por los que no han creído el Evangelio. Ellos están burlando, algunos están burlando, hay resistencia. Y una predicación bíblica es la que se centra en la palabra de Dios, pero también es capaz de responder las dudas que existen. Hay ciertas barreras que se levantan. Porque por naturaleza, nosotros encontramos una resistencia a la palabra de Dios. Y recuerda, hay muchos que están diciendo, estos están hablando de esa forma porque están borrachos. Y lo primero que Pedro dice es, miren, no están borrachos. Versículo 15, estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Ahora, la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Y culturalmente era imposible que un judío en este momento comiera o tomara demasiado temprano. A las 9 era muy temprano. Y sobre todo recuerda que es un día de fiesta. Es una festividad importante. Sería una falta de respeto, una falta de reverencia a Dios. Así que claro, ninguno de ellos, dice Pedro, ninguno de ellos ha tomado, ninguno de ellos está borracho. Son apenas las 9 de la mañana. Y comienza Pedro a exponer la palabra de Dios. Y toma una porción del profeta Joel. Joel capítulo número 2 y lo cita, dice el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. En otras palabras miren, ustedes están preguntando, ¿qué quiere decir esto? Pues yo les voy a decir lo que quiere decir esto. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que ya estaba profetizado en la revelación de Dios. Esto es eso. Esto es el cumplimiento de la palabra y de la profecía de Dios. Porque hermanos, la palabra de Dios siempre se cumplirá. No pasará ni una jota ni una tilde. La palabra de Dios se va a cumplir. Todas estas personas están hablando de las maravillas de Dios. Y es aquí, hermanos, donde ellos comienzan a escuchar la predicación de Pedro. Ellos se convierten. Pero recuerda, hay muchos en este momento que no son de aquí, no son de Jerusalén. Ya vimos algunos de los lugares donde llegaron a personas de diferentes nacionalidades. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la iglesia en Roma. ¿Sabías tú que la iglesia en Roma no la fundó el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ninguno de los discípulos que nosotros conocemos? Y Pablo, claro, que les escribe cartas, pero en esa carta a los romanos les dice que los quiere conocer y que quiere tener la oportunidad de ir. Pero aún antes de esto ya la iglesia existía. ¿Y cómo existió la iglesia en Roma? Bueno, quizá por los romanos que estuvieron aquí el día del Pentecostés. Y esto es lo asombroso del poder de Dios. Y nos damos cuenta que hay grandes predicadores que pueden conmover corazones. Predicadores de renombre que tienen ministerios especiales como Pedro y como Pablo posterior a él. Pero también nos encontramos con que hay predicadores desconocidos que son fieles y, ¿sabes?, tienen resultados porque el Espíritu Santo está con ellos. Nosotros no sabemos quién fue el que llevó el Evangelio de Jerusalén a Roma, pero ya hay una iglesia en Roma. Hermanos, el que hace que la palabra tenga poder no es el predicador. Es la palabra de Dios que tiene poder por sí sola. Y el Espíritu Santo es capaz de convencer. ¿Sabes? Sigue siendo la palabra de Dios que es poderosa
por sí sola. La palabra de Dios tiene poder. Y aún en este momento, recuerda que hay personas que pudiéramos clasificarlas en dos grupos. Personas honestas y personas hostiles. Personas honestas y personas hostiles. Personas honestas que están preguntándose qué quiere decir esto y personas hostiles que están diciendo estos están borrachos. Y el apóstol Pedro comienza a predicarles a ambos grupos por igual. Y un pastor dijo esto. Una persona que está llena del Espíritu no es aquella que se tira al suelo y habla cosas incoherentes. Eso no es una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se pone de pie y comienza a citar las Escrituras. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, que conoce las Escrituras, que ha estudiado las Escrituras, que puede recitar de memoria las Escrituras. Hermanos, deberíamos todos nosotros buscar eso, la llenura del Espíritu. Ya sabes cómo va a lucir una persona llena del Espíritu Santo. Comenzarás a citar las Escrituras, porque estás lleno de la palabra de Dios. Pablo hace esta exposición de Joel. Pero recuerda que la predicación no solo es para aumentar nuestro conocimiento. No solo deberíamos en la predicación tener una exposición del pasaje y explicar lo que significa el pasaje. Deberíamos de tener la aplicación. Deberíamos nosotros de entender que la palabra tiene un propósito particular para nuestras vidas. Hermanos, y si tú vienes a la predicación, a esta iglesia y te sientas a escuchar un sermón, pero no quieres escuchar qué es lo que Dios te quiere decir a ti, simplemente quieres conocer el significado, el trasfondo del texto, no eres un buen estudiante de la palabra de Dios. Porque la Biblia no nos es dada principalmente para incrementar nuestro conocimiento. No. La palabra de Dios nos es dada para que guardemos nuestro corazón. Para que podamos obedecer lo que Dios ha dicho. Para que podamos vivir conforme al libro. No solo conocimiento, sino una vida obediente, una vida en sujeción a lo que Dios ha dicho. El problema se centra básicamente en que muchos no quieren realmente escuchar lo que Dios dice. Muchos quieren escuchar historias conmovedoras, historias llenas de moralidad. Muchos quieren escuchar predicaciones que les muevan los sentimientos. Pero la palabra de Dios no debe de mover nuestros sentimientos, sino conmovernos para escuchar y obedecer lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios debe de ser poderosa. Es poderosa, pero debería llevarnos a obedecerla. No solo a emocionarnos, sino a conmovernos y a estar convencidos de que esto es la palabra de Dios. Lo mejor que podemos nosotros hacer cuando predicamos la palabra es decir, así dice Jehová. Eso es lo que Dios dice. Pero claro que en nuestro momento, escuchar la palabra de Dios para muchos es aburrido. Y es por eso que algunos han optado por incluir historias.
anécdotas. Y hay creo que tiempo para todo, pero hermanos, no debemos de perder de vista lo que Dios dice. Si algo va a hacer la diferencia en tu vida y en tu corazón, es la palabra de Dios. Y deberíamos de centrarnos todos en eso, en justo eso, lo que Dios ha dicho. Así que Pedro está tomando este pasaje del libro de Joel, también Salmo 69. Y Pedro está exponiendo el pasaje. Y Pedro está también aplicando el pasaje. Ahora piensa en esto. El libro de Joel fue escrito 800 años antes de que Pedro lo citara, en este momento. 800 años antes de Pedro, Joel escribió esta profecía. Y Pedro comienza a predicar 800 años después de que Joel estuvo profetizando. Y él está citando la palabra de Dios. Porque hermanos, si hay un libro que siempre es relevante, es la palabra de Dios. Si hay un libro al cual tú deberías aferrarte, es la Biblia. La Biblia nunca pasará de moda. Siempre relevante. Porque es palabra de Dios. Y han pasado, evidentemente, más que 800 años para nosotros. Han pasado, de hecho, casi 2.800 años. Casi 3.000 años han pasado entre el libro de Joel. Y por supuesto también está citando el libro de los Salmos, que fueron escritos todavía antes. Piensa eso. El día de hoy, después de 3.000 años, seguimos predicando la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios, hermanos, que sigue siendo la mayor necesidad de las personas. Es la palabra de Dios. Y no deberíamos de desechar este precioso libro. Pero hermano, ahora la pregunta que te hago a ti. Recuerda, tenemos que tener en la predicación una explicación, pero también una aplicación. La aplicación para tu vida respecto a si nosotros tenemos la palabra de Dios y si nosotros hemos de predicar la palabra de Dios, la pregunta para ti es, ¿estás estudiando la palabra? ¿Estás amando la palabra? ¿Estás meditando la palabra? ¿Estás memorizando la palabra? Esta es una gran pregunta que debe de ser respondida por cada uno de nosotros. ¿Cuánto esfuerzo nosotros ponemos en estudiar la palabra de Dios? Y aún en momentos así, donde nos reunimos, donde estudiamos juntos la palabra. ¿Eres de las que hace anotaciones de la predicación, de la palabra? Porque tenemos que acercarnos a este libro, reconociendo, sí, que es palabra de Dios, pero es también un libro con cosas difíciles de entender. Y también Pedro dice que hay preguntas que algunos inductos han torcido respecto a las enseñanzas del apóstol Pablo. Es decir, tenemos un libro sagrado, tenemos un libro inspirado, pero hay retos en este libro. Hay preguntas que debemos de hacernos. Y cuando tú te acerques a la palabra, recuerda, es un libro de respuestas. ¿Pero por qué a veces no entiendes? Quizá porque no estás haciendo las preguntas correctas. Si la Biblia es un libro de respuestas, tú tienes que hacer preguntas. Haz preguntas a la Biblia. Haz preguntas. Anota esas preguntas. Investiga más de tu Biblia. Recuerda, ella es la palabra de Dios. Haces bien en escucharla. Haces bien en guardarla. Tenemos, hermanos, que amar la palabra de Dios. No se trata de dominar bien la Biblia.
trata simplemente de dominarla bien, de saber los textos correctos, de saber las historias correctas. No se trata solo de dominar bien las escrituras, se trata de ser dominados por la palabra. Se trata de que tu vida realmente viva de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Tú tienes que ser dominado por este libro. Así que en primer lugar, hermanos, lo que nosotros debemos de predicar es la palabra revelada. Es lo que hace Pedro. Comienza a citar estas profecías acerca de Joel y acerca también de David, un poco más adelante. Y vemos, hermanos, la importancia y cómo todo esto se debe de centrar en lo que ya está revelado. Hermanos, no hay tal cosa como una nueva revelación. No hay tal cosa como algo nuevo que Dios quiere enseñarte a ti. Todo ya está dicho. ¿No necesitas nueva revelación? Necesitas la misma revelación que nos fue dada, aplicada a tu vida para el día de hoy. Pero lo segundo que debemos de predicar no solo es la palabra revelada, sino también debemos de predicar la providencia de Dios. La segunda cosa, la providencia. La providencia de Dios. Versículo número 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y de pronto Pedro comienza a aplicar el pasaje. Comienza a decir, esto es lo que dice Joel. Comienza a aplicar la palabra a sus conciencias. Comienza a explicarles cómo este Jesús era el varón de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Pero dice Pedro, ustedes lo mataron. Ustedes son culpables de haber matado al Hijo de Dios. Y qué difícil debió haber sido para las personas escuchar esto. Recuerda que muchos de estos hombres que están escuchando la predicación de Pedro, seguramente son los mismos hombres que estuvieron en el juicio de Jesús. Y fueron los mismos hombres que gritaron, sí, crucifícale. Son los mismos hombres. Y ahora Pedro está hablando sin miedo. Ahora Pedro se pone de pie y comienza a citar las escrituras y comienza a decirles el pecado de ellos. Ustedes lo mataron. Qué gran valor el de Pedro. La última vez que nosotros vimos cómo Pedro quizá pudo dar testimonio, él se quedó callado. ¿Recuerdas en ese momento viendo a Jesús cuando lo negó? Pero Dios le dio a Pedro otra oportunidad para ser testigo suyo. Y Pedro no desperdició esta oportunidad. Y nuevamente quiero aplicar este pasaje a tu vida. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de hablar de Dios y has callado? Pero Dios te puede dar una nueva oportunidad. No desperdicies las oportunidades que Dios te da para ser su testigo, para ser y dar testimonio de lo que Él ha hecho. No desperdicies la oportunidad. Pedro
comienza a predicarles. Y si en estos dos versículos podemos nosotros entender el centro de cómo, sí, ustedes lo mataron, pero también dice por anticipado conocimiento de Dios. Y esto es lo interesante. Cómo esto era el plan de Dios, pero también hay una responsabilidad para los hombres. ¿Sabes? Esto nosotros lo llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios actúa primero con una mano visible. Y es muy fácil, quizá, para todos nosotros ver la mano de Dios a nuestro favor. Es muy evidente cuando Dios te está llevando y guiando y tú dices, esto no es duda, que es la mano de Dios. Es tan evidente cómo Dios está conmigo, cómo Dios está llevándome. Pero también Dios actúa con una mano invisible para nosotros. Y esta mano y esta forma en la que Dios obra es de su providencia. Cosas que a veces no entendemos nosotros. Cosas que quizá podríamos decir, no, de ninguna forma puedo ver a Dios aquí. El sufrimiento, la maldad del mundo, las complicaciones de la vida. Y tú dices, yo no entiendo cómo Dios permite esto. Yo no creo que Dios esté obrando en esta situación porque no es para mi bien. Y lo creemos así. Pero como Pablo diría en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que tenemos estas dos cosas. El versículo 22 y versículo 23. Perdón, el versículo 23 dice, a este, entregado por determinado y anticipado conocimiento de Dios. No solo Dios ya lo conocía que lo iban a matar, pero Dios había planeado ya esto. Pero también ustedes fueron inicuos, fueron pecadores, y ustedes lo mataron al crucificarle. Tenemos en primer lugar la soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad humana. ¿Y qué podemos decir ante esto? ¿Es Dios el que planea todo? ¿O somos nosotros los que tomamos las decisiones? Y es aquí donde quizá las cosas se ponen un poco más difíciles para muchos de nosotros y no sabemos qué responder. Y la respuesta es que una no va a eliminar a la otra. Es lo que vemos en el pasaje. Es que Dios ya lo sabía. Pero también ustedes son responsables. Dios lo planeó, pero ustedes siguen siendo responsables. Responsables por su pecado, responsables por lo que han hecho. Ahora, realmente es algo muy difícil de explicar. Pero hubo un pastor llamado John Favell, y él creo que lo explica y da en el clavo con la ilustración que nos da. Y él tiene un libro llamado El misterio de la providencia, y él da este ejemplo. Él dice, un marinero en alta mar, él no puede controlar el viento. ¿Quién puede controlar el viento? Nadie puede controlar el viento. Nadie puede. Pero el marinero, aunque no puede controlar el viento, puede controlar el timón. Él puede izar las velas. Pero el que determina el curso del navío sigue siendo el viento. Y creo que esta es una buena ilustración de cómo nosotros no podemos controlar a Dios. Es Dios el que controla todo, pero somos nosotros los que tomamos el timón. Somos nosotros los que izamos la vela. Somos nosotros quizá los que podemos tratar de, con el viento, tomar la dirección, pero al final de cuentas es el viento el que controla el navío. Es el viento el que puede empujar y puede llevar ese navío.
Y quizá para muchos de nosotros cristianos, es difícil dar una respuesta, sobre todo cuando encontramos a personas que nos cuestionan respecto al sufrimiento y la maldad del mundo. Y muchas personas dicen, ok, si tú dices que Dios lo puede controlar todo, eso es la providencia, eso es la soberanía de Dios, la mano de Dios en todo, eso es providencia. Pero muchos dicen, si tú dices que Dios puede controlar el mundo, todas las cosas, y tiene el poder sobre todo lo creado, ¿por qué Dios permite la maldad del mundo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de algunas personas que son buenas? ¿Por qué Dios permite que algunas personas inocentes sufran? Y son preguntas importantes. Son preguntas necesarias. Y muchas personas, muchos cristianos, nos sentimos con las manos atadas cuando hacen esta clase de preguntas. Pero para empezar, hermanos, en toda la historia de la humanidad, solo una persona inocente verdaderamente ha sufrido. Solamente una persona que es buena ha sufrido. De ahí en fuera, nadie que sea totalmente bueno puede decir que ha sufrido. Todos los que hemos sufrido somos pecadores. Pero la respuesta que nosotros deberíamos dar a estas preguntas es: Dios permite que exista el sufrimiento porque es su plan, es su voluntad. Dios quiere que algunas personas sufran porque es su elección, es su voluntad. Y podemos mirar este pasaje. No significa que Dios no ame a las personas que les permite sufrir. Porque Dios amaba a Cristo. Dios lo amaba. Su único Hijo. Y Dios permitió que su Hijo amado sufriera. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque era su plan. ¿Y por qué Dios permite que algunos de nosotros suframos? Porque es su plan. Así como Dios amó a Cristo y permitió que sufriera, también Dios ama a este grupo de personas, este grupo de creyentes reunidos en el Pentecostés. Y Dios los ama intensamente, a cada uno de ellos. Pero si estudias un poco más el libro de Hechos, de aquí en adelante, te llevarás una gran sorpresa. Para cada uno de estos discípulos de Jesús, que Dios tanto ama, lo que le espera a ellos es apedreamientos, cárceles, persecuciones, grilletes, azotes y muerte. Es lo que hay para los cristianos en el libro de los Hechos. Y tú te preguntas, ¿pero por qué Dios permitiría esto? ¿Y dónde está Dios en el sufrimiento de sus hijos? Pues Dios está en medio de ellos. Dios está en medio del sufrimiento de sus hijos. Dios está ahí en el peor momento de sus vidas. Dios está ahí, abriendo los cielos y brillando en el rostro de Esteban cuando está siendo apedreado. Dios está ahí, abriendo las cárceles por medio de terremotos. Dios está mandando a sus ángeles para librar a Pedro de la cárcel. Dios está haciendo que el máximo verdugo de ellos, Saulo, se convierta en el máximo exponente de ellos, el apóstol Pablo.
Y aun y cuando ellos sufran, y aun y cuando ellos son azotados, Dios obra en medio de gozo, un gozo infinito en ellos, de manera que están en prisión, como Pablo y Silas, y a medianoche ellos comienzan a cantar. Y aun cuando ellos mueren, Dios está recibiéndolos en el cielo con los brazos abiertos. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? En el mismo lugar de siempre. Dios sigue estando a sus lados. Dios sigue estando en medio de sus hijos. Y hermanos, no hay razón para que tú temas ni un segundo de tu vida. Porque Dios ha prometido jamás dejarte, jamás abandonarte. Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre, aún en el peor día de tu vida. Allí está Dios. Nosotros no lo entendemos. Por eso lo llamamos la providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios está allí. Dios está obrando. Tú no ves su mano. Pero si tú te acercas un poco más a la Biblia, en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento, tú quizá podrás entender un poco más de lo que Dios está haciendo. Pero aun y cuando no entiendas todo lo que Dios está haciendo, y aun y cuando tú te acercas al libro y sigues con preguntas, con dudas respecto a tu sufrimiento, está bien no entenderlo todo en este lado del cielo. Pero de aquel lado lo entenderemos todo. Estando en la presencia de Dios. Desde el versículo número 22 dice, Jesús Nazareno, aprobado por Dios. A este Cristo, ustedes mataron por previo conocimiento, anticipado conocimiento de Dios. Está predicando de Cristo. Ahora quizás nos ponemos a pensar, pero ¿no se trata del Espíritu Santo de Dios que está llegando sobre cada uno de ellos? Porque creímos que se trataba del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo viene y baja sobre estos porque es el mismo Espíritu que hubo en Cristo. Es el ministerio continuo de Cristo. Es lo que Dios sigue haciendo a través de Cristo. Sigue siendo Cristo el centro. Y utiliza a su Espíritu y lo pone en los discípulos. Pero sigue siendo la obra de Cristo. Pedro dice, lo que ustedes están viendo allá no es otra cosa más que la obra de Cristo está continuando. La obra de Cristo. Versículo 24, el cual Dios levantó. Habla de la resurrección. Sujeto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido. Está hablando del Cristo. El Cristo que murió. El Cristo que resucitó. Y luego dice, versículo 25, porque David dice de él. Ahora, David cuando escribe el Salmo 69, podríamos pensar que David está hablando de sí mismo, pero Pedro en este momento lo aclara y dice, David no estaba hablando de sí mismo. David estaba hablando de alguien más. David estaba hablando de Cristo, porque David dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está hablando David íntimamente, pero no habla acerca de él. Versículo 30 dice, 29, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado?
Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro está hablando de la persona de Cristo. Y lo primero que dice acerca de Cristo es que Cristo murió. Y hay muchas teorías respecto a que supuestamente el Mesías, es decir, Cristo, no murió. Ya hemos hablado de diferentes argumentos que dan personas incrédulas por las que creen que Cristo no resucitó de los muertos. Pero el pasaje nos dice que Cristo murió. Cristo realmente murió. Y sabes, David, que escribió este salmo mesiánico, él sin saber, sin conocer al Mesías, pero él escribió inspirado por Dios acerca de alguien que no sería dejado en el Hades, sino que resucitaría de la muerte. Y Pedro dice, David no fue el recipiente de esta bendición o de esta profecía. Y él les dice, ustedes saben dónde está aún el día de hoy el sepulcro de David. ¿Pueden ustedes ir a ver el sepulcro de David y verán la tumba todavía ocupada? Algunos restos de sus huesos todavía hay en la tumba. Pero la tumba de Cristo es diferente. La tumba de Cristo el Mesías está vacía. Está vacía. Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Dice el verso 30, pero siendo profeta David, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, al enviado de Dios, y ese es Cristo, para que pueda sentarse en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dios había planeado que su Hijo Cristo muriera. También en el plan de Dios estaba la resurrección de su Hijo. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Porque los judíos no estaban esperando al Mesías, un Mesías que muriera, sino un Mesías que viviera y que causara un impacto, un revuelo en toda la sociedad judía para llevarlos a ser potencia del mundo. Pero ¿por qué Dios decidió enviar a su Hijo para morir? Porque a través de la muerte, Cristo vencería la muerte. ¿Cómo puedes vencer a la muerte? ¿Cómo puedes vencer a la muerte? No puedes, a menos que reviertas el poder que tiene la muerte. Y por eso Cristo murió. Dios resucitó a Cristo, venciendo la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo ha resucitado de la muerte. También tenemos que enfocar su exaltación, que Él ascendió. Versículo número 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos. David no ascendió. David está en el Hades. Pero él mismo dice, David dice acerca de el Mesías, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Y cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, él estuvo por 40 días con sus discípulos, apareciéndose, predicándoles, animándoles, confortando los corazones de cada uno de ellos. Pero luego, en el Monte de los Olivos, Él reunió a sus discípulos y ascendió a los cielos. De modo que Cristo tomó el lugar que le perteneció desde antes de la fundación del mundo. Ahora es Cristo que ha ascendido y que está sentado en este mismo momento a la diestra del trono de Dios. Pero piensa eso. En que hay una persona en el cielo. En este momento hay una persona que es completamente Dios y completamente hombre. Sí, ¿por qué habrá un Dios en el cielo que no solamente es verdaderamente Dios, sino verdaderamente hombre? Que ese mismo Dios nos comprende. Él nos entiende. Y Él ha prometido, hermano, en nuestra resurrección, cuando nosotros vayamos al cielo, no es un lugar efímero, no es un lugar donde todo será espiritual. Él promete un mundo material para nosotros. Un mundo es grande. Él quiere que tú disfrutes realmente lo que hay en el cielo. Pero recuerda, el centro del cielo no es la belleza del lugar, sino la presencia de Dios. Esto es lo hermoso, lo verdaderamente hermoso del cielo. Dios está ahí, Cristo está allí. Pero vemos cómo la persona de Cristo debemos nosotros recordar la muerte, la resurrección, también su ascensión, como estamos viendo, pero es incompleto el Evangelio si no enfocamos también el regreso de Cristo. Tenemos que también hablar del regreso de Cristo. Y debemos de predicar, hermanos, cuando nosotros prediquemos, recuerda mencionar que Cristo volverá pronto. No olvides esta gran verdad. Sí, hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva, pero también ese Dios es juez. Y un día volverá para juzgar a cada uno de nosotros, según las obras. Versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado. ¿Y cuándo sucederá eso? En el gran día. En el día del Señor, el día grande y temible, como dijo Joel en el verso número 20. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nota lo que dice el verso 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, podrás decir tú, pero yo no maté a Cristo. Puede ser que tus manos no clavaron los clavos literales en las manos de Cristo. Pero es nuestro pecado el que lo clavó. Es nuestro rechazo muchas veces a la palabra de Dios.
Pero en cuarto lugar, también tenemos que predicar la promesa de salvación. La promesa de salvación. Hay una promesa. Versículo número 39. Porque para vosotros es la promesa. Pero a partir del versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Y nota cómo ya la aplicación comienza a llegar. Ellos han pasado de preguntar, ¿qué significa esto? A ¿qué haremos? Porque ellos ya han entendido de lo que se trata. Ya han entendido qué significa que estos hombres estén hablando en diversos idiomas. Y ahora ellos tienen una nueva pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Pedro les dice dos cosas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamará. Hay una promesa de salvación para todos. Y tenemos que predicar esto. No hay grupos en nuestra sociedad por los que Dios no haya enviado a Cristo a morir por ellos. No hay ni una sola persona que sea incapaz de recibir el perdón que Cristo ofrece. Y si hay muchas personas que aún no creen en Cristo, quizá en parte se debe a nuestra falta de interés de predicarles el Evangelio. ¿Ven cómo todos nosotros somos culpables? Y así como estas personas habían escuchado a Pedro, ahora ellos están entendiendo. Sus mentes, sus corazones están siendo acusados. ¿Qué debemos de hacer? Sentían como una espada que traspasaba sus costados. Pero ahora Pedro les dice, hay esperanza para ustedes, hay misericordia. Dos cosas, arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento es un cambio. El bautismo es una confesión. Tienen que cambiar. Tienen que aceptar el perdón de pecados, pero tienes que arrepentirte. Tienes que dejar tu vana manera de vivir. Tiene que haber un cambio en tu mente, un cambio en tu corazón que se expresa en un cambio de vida. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar. Pero la segunda cosa, y me gustaría ahondar un poco más en esta segunda cosa del bautismo. Porque creemos, hermanos, que el bautismo no es para salvación. Pero el bautismo es el requisito para toda persona que ha creído en Jesús. Es la forma en la que tú estás confesando que has creído, realmente creído, y siguiendo a Jesús. En otras palabras, a través del bautismo es la forma en la que puedes tú dar evidencia que has confiado en la salvación de Cristo. Ahora, evidentemente el bautismo comenzó antes de Juan el Bautista.
El bautismo comenzó mucho antes que eso. Podemos ver incluso algunas imágenes del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote, antes de entrar al tabernáculo, tenía que limpiarse, tenía que bañarse. Y nosotros somos bautizados por identificarnos con su bautismo. Cristo recibió el agua de juicio y de ira de Dios. Cristo recibió el diluvio. Obviamente hay personas quizá que no son salvas y necesitan arrepentirse de sus pecados. Pero quizá y mayormente estoy hablando a personas que son salvas, pero aún no han querido dar ese paso de obediencia. Cristo se bautizó como un presagio de lo que le pasaría. Y nosotros cuando bautizamos, estamos diciendo, yo he decidido seguir. Así como Cristo murió, yo he muerto a mi antigua vida. Y así como Cristo resucitó, yo soy una nueva persona. Ahora, viendo un poco la cronología del libro de la narración, en el capítulo número 8 vemos a Felipe que va y predica a Samaria. Y esto es interesante, porque ya se ha predicado el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea. Ahora Felipe va yendo a Samaria. Pero son los últimos capítulos donde nos habla de que Felipe habla con un eunuco, un etíope. La pregunta es, ¿quién debería de bautizarse? Estamos convencidos de que la persona tiene que estar segura y tenemos que tener pláticas con ella. Quiere bautizarse. Pero, ¿cuánto tiempo después de que una persona recibe a Cristo debe de bautizarse? Inmediatamente. Este hombre, eunuco, entendió el evangelio, llegó a un lugar donde había agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Y se bautizó. Inmediatamente. Y esto es interesante porque en el capítulo 8 ya se nos ha hablado de Saulo, cómo respiraba muerte en contra de los creyentes. Y luego se nos enfoca a Felipe. Y luego el capítulo número 9 nos habla de la confrontación que Jesús tuvo con Santo. Dios trata ciertamente con Saulo. Y él es cegado por algunos días. Dios envía a Ananías. Y es este hombre que ora por él. Y al instante dice que se le cayeron de los ojos como escamas. En el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, verso 18, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, él fue bautizado. Luego nos dice el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. ¿Y por qué razón nos dirá Lucas que lo primero que hizo Pablo fue bautizarse y luego comer? Había dos cosas. Él no era bautizado y él tenía hambre. Tenía hambre. Y cuando pasas por un momento de enfermedad, quizá se te va el hambre. Pero Pablo, sin duda, tenía hambre en ese momento. Llegó Ananías, le predicó el evangelio, comenzó a orar por él y fue sanado de esa ceguera. Él tenía hambre, pero primero fue bautizado. Porque hermanos, es importante comer, pero es más importante obedecer a Dios. Es más importante obedecer a Dios. Y quizá tú estás posponiendo mucho lo que es inaplazable. Quizá tú deberías bautizarte y no te has bautizado. Deja de aplazar lo que sabes que es un mandamiento para todo creyente. En quinto y último lugar, la prontitud de la obediencia. Hermanos, aquí terminamos. Pedro les termina diciendo, sed salvos de esa
perversa generación. Eso es lo que le estaba predicando. Sed salvos de esta perversa generación. Hay pecado en las personas. Hay maldad. Hay una corrupción. Y la misma predicación de Noé durante 120 años se convierte en la predicación de Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. Ahora, cierro con esto, hermano. ¿Cuál es el pecado? El pecado que aún no quiere dejar. Quizás estoy hablando principalmente a personas creyentes, pero no dudo que haya entre nosotros personas que aún no son salvas, que necesitan, con esta urgencia, es la quinta cosa, la prontitud de la obediencia. Necesitas hacer una decisión el día de hoy. Recuerda, el libro de Joel habla acerca de el cielo, acerca de este momento donde habrá señales tanto en el cielo y en la tierra. Los últimos días, hermanos, estamos en los últimos días. Y el día de hoy, tú necesitas hacer una decisión. Si quizá aún no eres, no has entregado tu vida, Él está dispuesto a salvarte. Pero eres tú el que tienes que tomar la decisión. Pero también, muchos de nosotros somos salvos. Pero quizá estás luchando con algún pecado que también no quieres dejar. De igual manera, Dios nos llama a vivir en santificación. Si ya eres creyente, no puedes seguir igual que antes. Hermanos, se trata de Cristo. Esto que vemos aquí es el ministerio que continúa, el ministerio de Cristo. Recuerda cómo toda esta predicación se centra en la persona de Cristo. Pero tenemos una responsabilidad nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Que puedas en esta semana ser un testigo de Cristo en donde quiera que te encuentres. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás entre nosotros. Y queremos, Dios, que tú obres en nuestras vidas. Queremos actuar en total sumisión y sujeción a tu palabra. Rogamos, Dios, que tu Espíritu pueda quebrantar nuestros corazones, llevarnos a la obediencia que debemos de tener. Gracias por tantas bendiciones. Oramos en Cristo Jesús.